De este 18 de mayo, mes número 5, estamos transitando la segunda quincena de este mes. Exactamente, Jorge, y bueno, continuamos con 90 minutos. Tenemos aquí la visita del senador mandato cumplido, Pablo Blanco. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Feliz día de la escarapela. Sí, bueno, yo iba a traer, pero se me cayó, no sé, la perdí en algún momento. No, hoy estuve gran parte de la mañana con la escarapela y se me cayó. Pablo, bueno, un gusto tenerlo de vuelta acá. Más que nada lo convocamos para ver si nos puede ayudar a entender por la invitación. Gracias por la invitación. No, por favor, siempre es un gusto. Pero bueno, más que nada para saber si nos puede ayudar a entender un poco este intríngulis institucional que hay en la provincia, con la reforma sí, la reforma no, y bueno, esta lucha o pulseada de poder entre la legislatura y el Ejecutivo. Bueno, mago no soy, ¿viste? Así. No, pero no es fácil entender lo que está sucediendo realmente en la provincia. Este encontronazo entre la legislatura y el Ejecutivo, este encontronazo entre el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura, realmente lo que queda claro, por lo menos desde mi interpretación, es que hay una degradación institucional terrible. Muchos se creen dueños de los lugares en los que están, ¿viste? Y lo toman como si fuera a título personal y no que están en representación de la gente. Y realmente es grave lo que está sucediendo. Fíjate, tema de la reforma constitucional. Yo cada vez que me preguntan, lo primero que quiero dejar aclarado es que yo siempre estuve a favor de la reforma. Lo he planteado así, siendo legislador en más de 4 oportunidades, presentando proyectos. Pero cuando salió la ley esta de la reforma, yo fui crítico desde un primer momento. ¿Pero por qué? Porque plantear una reforma constitucional conlleva a pensar que hay como mínimo un consenso para que esto se lleve a cabo. Y no únicamente por la decisión de 10 o 11 manos que se levanten en la legislatura. Porque vos sabés que los votos en los cuerpos colegiados hoy están, mañana no están. Sin duda, sí. Entonces, bueno, cuando se sancionó esta ley de la reforma constitucional, primero planteando una reforma de 70 artículos, que me parece que es una barbaridad, por un lado, pero segundo, se trató sobre tabla, sin ningún tratamiento en comisión previo. Es una ley que es la ley más importante en la institucionalidad de una provincia. Entonces dijeron, consiguieron los 10 votos, vamos, apuremos, en una legislatura que terminaba su mandato, porque era la última sesión de esa legislatura, y la aprobaron. A partir de ahí vinieron cuestionamientos que se planteó en la justicia. Lo planteó alguien que hoy es legislador, pero en su momento no era legislador. Y bueno, y en la justicia durmió el sueño de lo justo, algo que la justicia, a mi criterio, rápidamente lo debería haber resuelto. No, lo tuvo durmiendo porque seguramente había intereses políticos, partidarios dentro del Poder Judicial, que coincidían con algunos reclamos que había, y bueno, y la alargaron, hasta que llegado el momento, creo que sobre el año pasado, no me acuerdo en qué fecha el año pasado. Sí, yo tampoco. El Superior Tribunal ratificó que era válida la convocatoria. Correcto. Entonces ahí le dieron plazo al Ejecutivo de, creo que son 210 días, algunos decían que hábil, otros decían que corridos, hay que leer la Constitución. Bueno, estos días vencían en el mes de mayo. Y el gobernador no rápidamente nos llamó a convocatoria. Lo podía haber hecho el primer día, decir, bueno, dentro de, en el mes de noviembre del 2026, voy a llamar a elecciones, o en el mes de agosto. Claro, pero en el medio hubo un recurso de queja presentado por Lechman, ¿no? El recurso de queja no es suspensivo. No es suspensivo. O sea, está de acuerdo con el argumento del gobierno usted. No es suspensivo. Yo lo averigüé, escúchame, yo no soy abogado, pero yo lo averigüé cuando salió esto por ejemplo, con Antonio María Hernández, que fue alguien que colaboró con nosotros en la Convención Constituyente, que es un constitucionalista de destacado, peso, sí. Con Sapsay, que es el presidente del Círculo de Constitucionalistas, y con otros abogados locales iguales que coinciden en que ya puesta en marcha, o sea, sancionada la ley que está vigente, el gobernador hace el decreto en el marco de esa ley vigente y ya está, ya se inició el periodo preconstituyente, como se dice. Bueno, la legislatura, un día después de que el gobernador de la provincia hace la convocatoria, aprueba una ley que la deja sin efecto. Con el argumento, dicen algunos, que esa ley que la deja sin efecto, como es una ley especial, según ellos, no puede ser vetada. Mentira, lo que es una ley especial que no puede ser vetada es la originaria, la que
la que convoca. Correcto. La otra es una ley normal. O sea que si no tenés los 2/3 no la podés insistir. ¿Cierto? Sí. Bueno. Entonces, ahora estamos en este intríngulo de que, otra cosa, la jueza electoral, claro, estando vigente, el decreto es legal, la ley está vigente, no puede decir que porque la legislatura después aprobó una ley dejándola sin efecto, entonces la nebulosa, no hay ninguna nebulosa, el decreto está en el marco de la ley, y la obligación de ella es fijar el cronograma electoral, no consultar a un fiscal, al otro fiscal, porque a ver cómo va. Seguramente con esa decisión está pagando algún favor político mediante el cual a lo mejor justifica haber llegado a donde llegó. Claro. Pero la jueza electoral debería ahí nomás fijar el cronograma electoral, porque también está interfiriendo en algo que decidió la legislatura por mayoría, como establece la Constitución, y el gobernador a través de un decreto legal que a su vez fue ratificada esa ley por el Poder Judicial de la provincia. Correcto. Entonces, bueno, ella está jugando un partido que no le corresponde más. Y tomó partido. Por supuesto, tomó partido en algo que no le corresponde. Es más, yo creo, o mi opinión personal, es que está en condiciones de que a algún ciudadano le plantee un jury, viste, por mal desempeño. Por mal desempeño en la función, porque no es eso lo que tiene que hacer. Pablo, con relación a todo esto, ¿vos creés que hay capricho de un sector y del otro para que no se lleve adelante esta situación? Mirá, yo debo hacer una lectura muy particular. Yo creo que aquellos que fueron socios desde el inicio del gobierno, después vaya a saber por qué motivo, tuvieron su discrepancia, se pelearon, el gobierno, el Ejecutivo adquirió nuevos socios, hizo una nueva alianza, después se pelearon, después cuando vinieron las elecciones nacionales se volvieron a juntar, se volvieron a amigar. Y esencialmente yo creo que por lo que uno puede andar averiguando, yo no lo puedo certificar, pero por lo que uno puede andar averiguando, todas estas peleas fue por disputas en el reparto de poder. Porque llegó un gobierno provincial con una representación no suficiente en la legislatura como para no depender de nadie, entonces, viste, cada cosa que necesitaba, viste, que me das, que no te doy, que sé yo, viste, bueno. Entonces, algunos que eran socios después se han peleado, cambiaron la sociedad, empezaron por otro lado para efectos de no estaban conformes con el reparto. De armar su mayoría en la legislatura, un gobierno que cuando fue a la reelección pensaba que se llevaba el mundo por delante y tuvo 3 legisladores de los 15. Entonces, bueno, que es una serie de errores, pero creo que el error fundamental de mi punto de vista es que acá se ha perdido la esencia de la política, que es el diálogo. Vos podés tener diferencia con todo el mundo, pero te tenés que sentar a hablar, porque tu obligación como gobernante, sea del poder que sea, es tratar de buscar coincidencia para sacar las cosas adelante, claro. No una pelea. Una pelea, parece ser, ¿viste? Una pelea de novios que se pelearon, o de matrimonios, ¿viste? Sí. Que se tienen que repartir los bienes y no se ponen de acuerdo. Estaba este matrimonio, se pelearon, entonces uno de este matrimonio hizo matrimonio con otro, después se divorció, ¿viste? Es un despelote. Claro. Y se creen que la provincia es un juguete que lo pueden manejar de acuerdo a los caprichos personales. Ahora, Pablo, a mí me da la sensación de que la falta de diálogo no es solamente sobre la reforma, sino sobre grandes cuestiones. Sobre todo. Claro. Vos fijate el tema del goteo, ¿viste? A mí me preguntan, el goteo, yo siempre estuve a favor del goteo, más presentamos proyectos en ese sentido, pero el goteo debe ser precedido, de acuerdo a cómo está la situación, con un camino de diálogo, no de imponerlo a la fuerza, porque imponerlo a la fuerza puede a lo mejor no beneficiar a nadie y trabar todo. Entonces, viste, acá lo que se ha perdido es la esencia, te vuelvo a decir, el diálogo, más allá de que vos pienses completamente distinto, el camino es dialogar. Lo mismo que lo que está sucediendo con la justicia. Vos fijate lo que sucedió con esta jueza. Claro, el Superior Tribunal de Justicia. Con la jueza que nombraron y después desnombraron. Claro, el Superior Tribunal de Justicia forma parte y preside el Consejo de la Magistratura. El representante del Superior Tribunal de Justicia que preside el Consejo de la Magistratura lo eligen todos los integrantes. Correcto. Y esa persona ahí actúa en nombre de el Superior Tribunal de Justicia, no actúa en nombre propio. Entonces, esa persona apoyó en nombre del Superior Tribunal de Justicia la designación de una persona para jueza. Correcto. Va la propuesta al Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia dice, no, yo ahora no me gusta. ¿Cómo es el tema? Y esta si vos como Superior Tribunal de Justicia en el Consejo de la Magistratura
aprobaste esa designación. Claro. ¿Cuáles son los motivos ahora para que lo desapruebe? ¿Que estás desautorizando a tu propio representante en el Consejo de la Magistratura? Es una joda, esto es jugar con fuego. Son todos intereses políticos partidarios, de repartos de poder, que viste que están jugando con la institucionalidad de la provincia. Esto no se puede permitir. Y esto, esto en caso de agravarse, ¿no puede hasta provocar la mirada de Nación, una preocupación de Nación de que pueda promover la intervención de la provincia? Vos lo dijiste. Claro. Yo no lo quiero decir. Ajá. Pero estamos jugando con el filo de que la pelea por el no respeto a la institucionalidad le pueda dar alguna idea a los locos que nos gobiernan de querer avanzar. Pues ya avanzaron con la intervención del puerto sin ningún tipo de fundamento ni motivo. Exacto. Nada, no tienen ninguna facultad la nación para que un organismo de tercer orden, como fue el tema del puerto, intervenga un puerto que es soberano de la provincia, que está transferido a la provincia, ¿viste? Y acá inclusive los propios representantes del gobierno justifican todo, ¿viste? Total, como según ellos, el gobierno de Melella es un desastre, entonces, ¿viste? Démosle, ¿viste? No, están jugando con la institucionalidad. Pero bueno, y muchos que se suman a la ola porque las diferencias que tienen o por distintas razones, se suman y dale, baten el parche, ¿viste? Felicitemos. El día que nos quedemos, ¿viste? En Pampa y la Vía, ahí se van a dar cuenta. Pablo, se lo comentaba hoy en producción a los chicos acá antes de salir al aire. Hoy me tocó caminar, ¿no? Un ratito al mediodía para hacer algunos trámites. Me encontré con gente laburadora, gente común, que está preocupada en otros temas, y le planteaba esta situación que estamos aquí charlando en el programa. La gente no tiene ni idea, no, por supuesto, no está empapada, justamente, está con otras cosas. Tiene otra preocupación, la gente tiene la preocupación de ver cómo hace para subsistir, para llegar a fin de mes, para mantener a su hijo en el colegio, no tener que cambiarlo, para ver si consigue un trabajo porque se quedó sin trabajo. Eso es lo que tendría que estar discutiendo la legislatura, el gobierno provincial, todos juntos, ver de qué manera podemos superar esta crisis que hay. Y lamentablemente el tema de la reforma constitucional se da en una etapa, viste, que no es la mejor, claro, pero lo que nace mal termina mal. Esto nació mal y va a terminar mal. Sí, ¿Qué puede llegar a suceder? No sé. La verdad que sí, no, el desenlace no se lo imagina nadie todavía. Seguramente si la mayoría, como uno ve en la encuesta de acá, no quiere reforma constitucional, se elegirán los constituyentes, se juntarán los representantes de los distintos espacios políticos y decir acá no hay ninguna reforma, chao, y se va, ¿viste? Lo eligen, asumen, dicen acá no hay ninguna reforma y se van, listo. Ajá. Entonces, si es que es cierto esto de que nadie quiere la reforma constitucional. Pero bueno, pero a todo esto hay que llevar todo el proceso adelante. Eso, pero es cierto que se da en un momento, en el peor momento, pero se da en el peor momento por responsabilidad de los actores que participaron. Claro. Llevando adelante una reforma inconsulta, cuestionándola judicialmente, la justicia no contestando en los tiempos que deberían contestar, porque no se tienen que romper mucho el cerebro para ver si la había hecho bien o había hecho mal la legislatura. Y bueno, y después... Ahí especuló la justicia, dice usted. Por supuesto, para mí especuló. Y la excusa de que como hay una cuestión de queja ante la Corte Suprema, hay que suspenderla, esto así, no tiene efecto suspensivo, salvo que, bueno, que aquellos que a uno le cuentan, que son especialistas en constitucionalidad, macaneen. No creo que Sapsay o Antonio María Hernández tengan algún interés particular en que se lleve a cabo o no se lleve a cabo la reforma de Tierra del Fuego. A todo esto yo interpreto que es toda agua que va para el dique de los libertarios, ¿no? Que no se enroscan en estas peleas, digamos. ¿Cómo lo ve usted? Ellos están igual, ¿viste? Ellos dicen que no es el momento, que no están de acuerdo, pero bueno, la verdad que... Pero parecen ser los más beneficiados, ¿no? Porque no están... Ellos dicen, nosotros no estamos de acuerdo, pero vamos a pintar de celeste, de violeta a la provincia. Y bueno, seguramente todos los espacios políticos participarán. Pero yo creo que esto no le hace bien a nadie, más allá que puede ser beneficio para un sector político, no, a lo que no beneficia es a la población. Cambiando de tema, Pablo, el miércoles va a ser un día por ahí que vamos a estar todos atentos a lo que pase en la Cámara, el tema zona fría... Vamos a ver qué hacen los representantes de Tierra del Fuego. Espero que por una vez privilegien los intereses de su provincia y no los intereses del espacio nacional al que representan. Esperemos que así sea.
Seguramente muchos correligionarios míos de otras zonas del país van a acompañar lamentablemente este proyecto que plantea el Ejecutivo, pero bueno, la opinión de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego es que hay que votar en contra, no se le puede dar bajo ningún punto de vista tratamiento a esa locura del gobierno nacional, que tiene una mirada del centro del país, bien porteña, viste, total, mientras ellos estén bien, el resto que no les importa lo que le pueda llegar a pasar. Exactamente, porque de aprobarse esta normativa de eliminar la zona fría sería bastante grave para los fueguinos. Va a seguir en Tierra del Fuego, pero bueno, va a haber una escala de acuerdo a los ingresos, va a tener el beneficio, o de acuerdo a otro ingreso no va a tener. Y no es lo mismo el nivel de ingreso o el monto de ingreso que vos puedas poner en Tierra del Fuego con ese monto de ingreso similar en Capital Federal, donde aunque no tengan el beneficio del subsidio a la zona fría, de gas no pagas nada. Claro. Mira, yo estuve casi 6 años alquilando en Buenos Aires. ¿Sabés cuánto pagaba cada 2 o 3 meses de gas? 10 pesos como máximo. 10 pesos. 10 pesos. Salía más cara la boleta de empresa que lo que me cobraban de gas. Sí. ¿Viste? Bueno, creo que, y no sé si usted en una oportunidad lo dijo, incluso el diputado Stefani también remarcó muchas veces, que en realidad Buenos Aires es uno de los grandes beneficiarios del país. No, por supuesto. No Tierra del Fuego ni Córdoba. A Tierra del Fuego la critican por el supuesto subsidio de la ley. ¿Vos sabés lo que es el AMBAS, que es Capital Federal y el Gran Buenos Aires? Lo que significa en subsidio a la energía, al gas, a la luz, al agua, al transporte. Claro. Pero millones y millones, ¿sabés qué? 200, 300, 400, 500 veces lo que podría significar la promoción de Tierra del Fuego. Bueno, pero sin embargo, viste, es Buenos Aires, viste, son todos de ahí. Sí, inclusive a los que van del interior muchas veces, viste, parece que llega ahí, las luces lo vuelven loco, viste, ya piensa como porteño. Sí, como decía usted, es un país centralista. Incluso muchos decían que uno de los graves errores que ha tenido la política es haber generado justamente a Buenos Aires como otra provincia nueva, con la última reforma constitucional. No, yo creo que no, yo creo que en eso no cambia nada, ¿no? Yo creo que el error de la política fue no haber llevado adelante y hecho realidad el proyecto del traslado a la capital, sacar la capital de Cava y llevarla al interior del país. Como propuso Alfonsín en su momento. Por supuesto, después aquellos que se opusieron le hicieron la vida imposible, ahora salen a reconocer que esa era una medida adecuada, pero bueno. Pablo, vos tuviste mucho tiempo, allí con diferentes sectores en Buenos Aires, en la Cámara, con mucha gente que, aparece en televisión, mediáticos, políticos. ¿Qué crees que significa esto de apareció el Tesla, el diputado? ¿Esto es para desviar, cuál es la lectura que tenemos que darle a esas cosas que nos muestran en los canales de televisión? Yo la lectura que le doy primero, que seguramente es para desviar la atención de alguna otra cosa, y es para demostrar la soberbia y la falta de empatía que muchos representantes del gobierno nacional, a través de distintos organismos en el Ejecutivo, en el Legislativo, tienen para con la gente. ¿Viste? El que levantó la mano alegremente para joder a los discapacitados, después estaciona un Tesla en la Cámara de Diputados y sale el presidente a bancarlo. Sí. ¿Viste? Yo no digo que si tiene la plata, los recursos, que se lo compre, pero no que vaya a farolearse, ¿viste?, para refregárselo en la cara a gente que no tiene ni siquiera para comer. Me parece que la mujer del César no solo debe ser, sino que debe parecer. Correcto. Y esto es lo que tienen, o Adorni, ¿viste?, lo que tienen, quieren aparecer lo que realmente, ¿viste?, o demuestran lo que realmente son, no tienen empatía con la gente. Son, ¿viste?, iba a decir una barbaridad, ¿viste?, pero bueno, no tienen empatía con la gente. Son unos mal nacidos. Y bueno, supongo que no lo sorprendieron las declaraciones del presidente estos últimos días. El presidente ya me parece que ya superó todos los asombros, ¿viste? La verdad que, y un país que todavía sigue aplaudiendo a un presidente que se maneja de la manera que se maneja, es para preocuparse. Por lo menos, o será que uno, viste, como tiene un montón de años, se crió a la antigua, entonces ahora vale todo, viste, a mí me parece que no vale todo. No, pero da la sensación que se ha degradado mucho la figura del presidente, ¿no? Y de las instituciones. De todas las instituciones. Bueno, lo vemos acá en Tierra del Fuego, lamentablemente lo vemos en Tierra del Fuego. Sí. Pablo Blanco, le agradecemos como siempre que nos haya visitado y bueno, nos ha clarificado algunas cosas. Muy amable. Espero que haya servido para algo, muchas gracias y a disposición. Bueno, muy amable. Que tenga buen día. La palabra de Pablo Blanco, senador mandato cumplido, también constitucionalista, constituyente, así que un hombre con experiencia. Hacemos la pausa, Jorge, ¿le parece? Hacemos.
Las marcas